Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Cerro Más Playa, Piriápolis. Encantado. ¿Cómo anda, Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes al señor @Alvin La Rosa. Adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Cómo anda, Nicolás? ¿Qué dices, Sapo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Fútbol? ¿Qué es esto? Tonaca. Hola. ¿Alguien me quiere explicar algo? Los que están viendo en YouTube no necesitan explicación. Yo te voy Capaz a la gente que está en decir radio precisa una explicación. solo una cosa. No, tampoco precisa explicación. ¿No? No El precisa. código musical lo dice todo. Nicolás Sí. Batalla, más música sensual. No necesito. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Igual estaría bueno que cada vez que Nico venga con una camisa suene una música sensual, sin importar la camisa, ¿no? O sea, ya está. Yo creo que cada vez que venga Nico. No, es demasiado, es demasiado. Es difícil remarla así. Para Siempre Nico lo digo, saca. para nosotros no. Qué pebete, oh. Por favor. Y con lente de contacto además, ¿no? Que yo sumo. ¿Sí? Una manteca. No se notan. ¿Son de Pero color? siempre vengo de lente de contacto. Bueno, no, es verdad. Vengo con lente de Amazon. Qué difícil debe ser laburar con este loco todos los días. Te distraes. Es raro que lo preguntes. Es raro que deberías saberlo, ¿no? Deberías saberlo. Por eso optó por No puedo no más. hacerlo. No aguanto más. Esos ojos. Esos ojos verdes. ¿Lo podemos definir como verdes? No, miel. Bien. Miel. Y cuando le pega la luz en cierto ángulo, pueden Ustedes ser saben celestes. que hay gente que escucha del otro lado. Sí, ¿no? obvio que Incluso hay gente importante que escucha del otro lado. Obvio que Toda la gente es importante. ¿Qué es una persona importante, Nico, para vos? Versus uno que no lo es. Que toma decisiones Claro, por ejemplo. país. El Círculo Rojo. Fácil de verse es el programa del Círculo Rojo. Y de algunos loquitos sueltos fuera. Hola, del Círculo Alvin. Rojo. El Círculo Rojo conoce a Nico Batalla y disfruta el doble de estos momentos más que la audiencia que no te conoce personalmente. No me imagino una persona que pueda disfrutar de esto. Te renaliza un ¿De qué un te periodista, ¿no? Hay una sola persona que no disfruta de estos momentos, que es Nico Batalla. Sí. El resto lo disfrutamos un montón. Por su humildad. Eso es lo que más le valoran. La humildad. Y su No inteligencia. estamos haciendo buena radio en este momento. Hola, ¿qué tal? Bueno, pará, tranquilo. Vamos a saludar a Roby, que Macana. ¿Qué decir a Roby Macana? La primera Huelgan película las uruguaya al palabras. subir al Everest. Sí. Todavía sí. no. La chica de los 7 picos. Va a ser las 7 ¿Cómo? cimas. Las 7 cimas, ¿no? Sí. Y tengo, saludando ya a la cámara del canal de YouTube de FM del Sol, el primer Switcher Master de la historia de la televisación a través de internet del Uruguay. @ César Giacosa, que volvió por sus fueros. Buenas tardes para todos. Entonces, claro. Entonces, claro, bueno. El Círculo Rojo. ¿Piensa que alguien del 1% escucha Fácil Desviarse? ¿El 1% de qué? ¿Cuál El es 1%. ¿De los más churros? No, el 1%. Ya sabes a lo que me refiero cuando te he hablado del 1%. Delimíteme claro, el 1% en materia de
nada, de ingresos, de ganancias, Pero de renta. está delimitado por. ¿Cuánto es? Más o menos es $1 millón, un poco más, un poco menos, pero por ahí fue el ejercicio planteado, daba eso. ¿$1 millón ¿en patrimonio. qué? En patrimonio. ¿$1 millón de dólares? ¿Solo en patrimonio? Sí, Solo en Pero patrimonio. en patrimonio. De ahí para arriba, ¿no? En patrimonio. Físico, de persona física. Tengo acá en la mesa. No, está bien, pero un digo, 1%. en un bien, en los bienes inmuebles, Sí. los Sí, activos, todo. Todo. todo junto. 1%. Entiendo, sí. Es- ¿Qué tal? ¿Eh? ¿No? No sé. ¿No? Yo no tengo nada. Hoy no tengo Es nada. una buena forma Hoy de no decir, tengo Yo nada. no tengo nada. Pero si veo que caigo, si veo que caigo en la bolsa de un futuro impuesto, me pongo de punta. Bueno, Olvidate. Barejá, es un Pero pará, porque. es un piso bajo. Ya te estás quejando. No. Te ves ahí que estás No, orillando. me encantaría llegar. Si llego, estaremos ahí, pagándolo eventualmente. Pero es un piso bajo. Patrimonio no. de un Ese era el de millón de patrimonio. dólares. No es el debate de los súper ricos que se da en otra parte del mundo. No, es el debate de la persona que tiene un millón de Pero lo que dólares. pasa es que acá no existen los super Claro. ricos. Hay un par. Sí, nada, bien. Dos. Los dueños de D-Local. 2.000 millonarios que Sí, tenemos. pero son súper ricos para Uruguay. Son súper ricos en general, son 1.000 millonarios. Sí, pero, o sea, un milimillonario. Al lado de Elon Musk no es nada, pero Al lado de es un un super, superrico. es un super. No, ya sé. Al lado de un super rico Vos- chino no es nada. Lo podés catalogar como un billonario, eso seguro. Un billonario en términos de. Tenés $1.000 millones o más. No, te iba a decir que está lo del patrimonio y después estaba lo del ingreso, que si no le erro, era $5.000 para arriba también. O sea, tenés 2 métricas posibles Como $5.000 para arriba. ¿Eh? de ingresos. ¿Mensuales? Claro. Pero eso pagan Personal. IRPF. Eso si lo estás mirando por el 1% más rico en términos Exacto. de ingreso y no de Exactamente. patrimonio, porque son como dos maneras de Ahí mirarlo, va. de medirlo distinto. Sí, No me acuerdo igual ¿Pero qué cuánto propone era. el PIT-CNT? $1 millón de patrimonio. El PIT-CNT propuso una propuesta con un 1% más rico. Creo que no entró A definirlo. a definir y armar una propuesta concreta, pero entiendo que en realidad están recogiendo el debate sobre el patrimonio, que es el que quedó esbozado en ese ejercicio que hicieron dos economistas de la Universidad de la República. Mauricio de Rosas es uno de ellos, que ha estado bastante en los medios en estos días, con un ejercicio de un impuesto de un 1% al 1% de las personas más ricas en patrimonio de las personas físicas. Está bien, porque por ejemplo el Partido Comunista a través de Oscar Andrade también tiene una mirada similar, pero piensan, todavía no tienen delineado de qué forma se cataloga a ese 1%. Es decir, no recogieron al 100% ese documento. O sea, todavía falta ver si efectivamente aparece un proyecto de ley, si aparece, no sé, una propuesta más acabada. A eso voy. Estamos en una discusión que por ahora tiene esa punta que es patrimonio de $1 millón serías eventualmente grabado. Más o con menos este ahí 1%. es que entras en el 1%. Perfecto, bien. Dicho esto, capaz que nos metemos con el tema entonces. O sea, ¿qué está pasando con esta discusión? Parte del gobierno dice que es totalmente estéril discutir sobre esto porque el programa del Frente Amplio habla de no... No, el programa del Frente Amplio te deja una puerta para Bueno, discutir eso. está. Lo tenemos. Está bien. El presidente de la República, el ministro de Economía, plantean que el programa del Frente Amplio y el compromiso, El compromiso de campaña. no incluye aumentar impuestos. Entonces, digamos, discutamos sobre la lógica de los hechos. Si la lógica de los hechos no incluye esto. Dicho esto, arranquemos a desgranar el tema. Sí, vamos un poco para atrás. Primero que nada, un comentario que no tiene nada que ver, ¿no? Pero para los que extrañaban a Guilla Mexeiras, vieron que está en la Diaria Radio. Sí, claro que sí. Está en la Diaria Radio, lo pueden escuchar por radio ahí, si no lo pueden ver vía YouTube, como es mi caso. En la Diaria Radio estuvo Betiana Díaz, la senadora del MPP. Bueno, ¿por qué estuvo? Y le preguntaron de varias cosas, pero entre ellas del tema del 1%, haciendo un poco la historia corta, ¿no? El 1 de mayo, en el acto del PIT-CNT, el secretario de Comunicación, que es Sergio Somarúa, hace públicamente esta propuesta, que es ponerle un impuesto del 1% al 1% más rico de los uruguayos y con eso financiar políticas contra la pobreza infantil. Ahí algunos senadores frente amplistas
empiezan a agarrar esa bandera. El primero que yo recuerde fue Gustavo González, el socialista, que dice que quiere dar ese debate en el Senado. Después aparece el comunista Óscar Andrade. También aparece de Casa Grande Costaza Moreira. Y por ejemplo, el otro día, no sé si no fue El País, que tituló algo así como en la discusión en la interna del Frente Amplio por el 1%. Perdón, está Felipe Carballo también apoyando esta Bien. propuesta. Y de hecho te diría que Felipe Carballo es la única persona que apoyó a Orsi como candidato. De esa ¿no? lista de senadores. Es el único de la línea orsista que apoya esta propuesta. Bueno, Betiana Díaz no lo contó en la Sin lista de duda, los bueno, apoyos. pero sí, el apoyo Sí. estuvo. No. Está bien. Si sí. querés discutímela. No. Te la quise discutir, pero Sí, no se me ocurrió. Colectoras con Orsi. No, lo que iba es que Betiana Díaz no lo contó a Felipe Carballo en la lista porque dejó un titular, que fue un titular bastante picante, que es una discusión de 3 de los 17 senadores. Escuchen lo que decía Betiana Díaz ahí en la diaria de radio con Guilla Mexeiras. Y para los que están en la transmisión de YouTube lo pueden ver con las imágenes de la diaria. Igual me parece que es bueno hacer una aclaración, y es que esta es una discusión de, como tú decís, 3 senadores de 17. Es decir, no es una polémica de la bancada Frente Amplista hoy. Yo creo que estas discusiones hay que darlas. Que de hecho nosotros tenemos, de alguna forma, un cierto éxito en la forma en la que el Frente Amplio logra resolver sus tensiones y funcionar en esta diversidad de opiniones, ¿no? Nunca fue sin tensión, nunca fue sin discusión interna. Yo creo que acá hay algunos compromisos que asumió el gobierno que tienen que ver con la definición de no generar nuevos impuestos. Y de hecho, Yamandú incluso llegó a plantear que no iba a aumentar impuestos en el debate presidencial. O'Donnell dijo que no había que limitarse. Que no, bueno, él lo que dijo O'Donnell fue que el presidente había sido también muy categórico, pero que él tenía que ver cuál era el escenario, y en ese sentido no quería amputarse la posibilidad de poder hacer algún movimiento, digamos, de aumento en caso de que la situación fuera mucho peor, porque había mucho pesimismo con respecto a la gestión económica del gobierno de la calle, ¿no? Y sobre todo en cómo revertir los impactos en la vida cotidiana de la gente, que eso tiene todo un costo. Bueno, ahí lo tenían. El titular es ese que les digo, ¿no? Es una discusión de 3 de los 17 senadores. Fue lo que quedó. No cayó muy bien en la interna del Frente Amplio. Algunos de los aludidos se manifestaron. Por ejemplo, Gustavo González dijo que no era así, que quería dar la discusión y que había más gente que estaba a favor de esta propuesta. Perdón, una cosa. Luciano Tupunás, que hace unos días en Canal 5 dijo que era una discusión de 4 de 17 ¿no? Uno más. senadores. Lo o sea, contó Carballo. los contó Lo contó bien. Carballo. Y dijo, son 4 senadores que aparte no tienen compañeros en el Senado. O sea, son un único senador dentro de su sector. Y fue más allá, dijo, eso es una consigna de una organización social, no del Frente Amplio, y le calza a los puntos a una consigna social y no más que eso. No es una discusión. Es una discusión estéril, por ejemplo, plantear el 1%. No estamos para hablar de esto. No estamos para hablar de eso. Fue mucho más categórica, Topolán. O sea, diciendo esto no tendría que estar discutiéndolo el Frente Amplio. Fue más dura. ¿Fue en Mucho, 5 fue- sentidos? Fue en 5 sentidos, claro. ¿Con el Sapo Sas? Digo, porque está alineada Betiana Díaz con lo que es la línea del MPP en su conjunto, me imagino, o por lo menos los dirigentes principales, y la parte del gobierno que quiere ya, digamos, desterrar por completo esta discusión. Bueno, te iba a decir que, además de Gustavo González... No fomentarla más. No puedo contar más. Y bueno, porque, Fomentarla. porque es incómoda, porque si no vas a tomar cartas en el asunto realmente de una perspectiva de pensar en serio sobre legislar al respecto, te va a hacer un debate tremendamente incómodo. Y desenfocás en este momento, en plena discusión de presupuesto, desenfocás la discusión sobre los márgenes reales que tiene de maniobra La presupuestaria. desenfocás, sí, la sí, desenfocás sí. en la visión del MPP. Para otros, la enfocás en donde tiene que estar. No, en mi visión también. Yo te lo digo ya. Me parece que desenfocar en este momento la discusión sobre el 1%, esperar el presupuesto, capaz que esperar que corra un poquito más el gobierno. No ahora. Esta es Me parece- la recomendación de Sapo Sas. No Sí. grabar a los ricos, lo dice el sapo. No debatirlo discutirlo, ahora. No debatirlo No ahora. hay margen para que los Debatirlo ricos paguen más. antes de. Jugátela y batilo en serio en la campaña, cosa que no hiciste. Estás hablando ¿no? del presupuesto todavía, Sapo. Ujú. Yo no creo que en la campaña no se debatió. Es verdad que el programa del Frente Amplio habla de incrementar impuestos. También es verdad que el presidente que sale electo por el Frente Amplio habla de que no iba a aumentar impuestos. Y el ministro de Economía lo deja como una suerte de
ventana de emergencia sobre una situación compleja desde el punto de vista fiscal, porque entiende que ya la presión fiscal, y lo ha dicho muchas veces, y no solo lo ha dicho el actual ministro O'Donnell, lo dijo, por ejemplo, en campaña la actual vicepresidenta de la República, Carolina Cose, cuando le preguntaron por el tema impuesto, dijo que la presión fiscal en Uruguay ya es muy alta. En tal caso hay que ver cómo redistribuir hacia adentro, pero no sumar impuestos. Entonces esa discusión, por un lado, está saldada en el Ejecutivo y aparentemente en el principal partido, sector, en este caso del Frente Amplio, que es el MPP. Quedan algunas voces de legisladores del Frente Amplio que están a favor de debatir esto, y obviamente la propuesta del PIT-CNT. Hoy Fernando Pereira en Desayunos decía que él era partidario que el debate se diera y el Frente Amplio fuera un terreno donde dar ese debate, a sabiendas de que había un compromiso asumido por parte del gobierno en campaña electoral de que no iba a aumentar impuestos, con lo cual no dar el debate con las miras a, bueno, esto, a ver qué hace el gobierno en relación a esto, sino, bueno, ver, no sé, el próximo gobierno, una discusión programática hacia el otro gobierno o hacia, rever el escenario, pero no pensándolo en términos de, bueno, esto es algo que debe o que no debe adoptar el gobierno de Yamandu Orsi. O de agenda legislativa también. No sé si puede. No sé si puede. Lo que pasa es que me parece que directamente no debería ser el debate ahí. Privativo del Ejecutivo. Claro. Entonces, ¿por dónde vas tiene que salir del Ejecutivo. Causarlo? Podría haber un plebiscito, creo. Yo lo que veo es que en este momento se están entreverando los tantos con respecto al combate a la pobreza infantil. Se pone esto como alternativa para ampliar los recursos que tiene el gobierno. Y queda medianamente claro que el Ejecutivo está en otra. En otro canal. Cuando te referís al Ejecutivo, ¿te referís solo a Yamandu Orsi o hablas de los ministros, por ejemplo? Porque hay un ministro, Sapo, que salió hoy con este tema y su nombre es Juan Castillo. Es el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que estuvo hoy en el programa de streaming Campaña del Miedo, de Dopamina. Cecitar, si lo tenés por ahí. Le preguntaron a Juan Castillo qué opinaba de la declaración esta de Betiana Díaz, de que era un debate solo de 3 de los 17 senadores del Frente Amplio, como para decir que es un debate marginal, por llamarlo de alguna forma. Y esto es lo que contestaba el ministro de Trabajo. Escúchenlo. En Uruguay, el gobierno anterior, la semana anterior al traspaso de gobierno, aprobó con una ligereza brutal precisamente una ley que regula los trabajos en plataforma, que le quitó más derechos que lo que le otorgó el trabajador a trabajador. Pero por ejemplo, este gobierno. No. El anterior, una semana antes de irse. La reglamentó este gobierno. La reglamentó este gobierno. Pero la reglamentó, entonces no le pareció tan mal. O sea, podrían no haberlo reglamentado. Hay mecanismos que no dependen del gobierno que esté en turno. Una ley se aprueba en el Parlamento y luego muchas leyes necesitan reglamentarse. Sí. La ley ya es ley y te otorga que... Pero con la ley de medios no la reglamentaron, por ejemplo. No, la sacaron. Por eso, y con esta no fueron para acá. No era esta la reglamentación de este gobierno, no cayó bien en los trabajadores de plataforma. Digo, si querés, otro día entramos en ese debate. Sí, no era esta la parte. Pero Castillo está a favor de debatir te digo la declaración, esto lo levantó La Diaria. Dice, con esta teoría, hablando de lo que dijo Betiana Díaz, mejor no hagamos nada, porque vamos a molestar mucho menos. O sea, Juan Castillo lo que dijo es que no comparte para nada la idea de Betiana Díaz de que este debate es un debate de 3 de 17, y dice, con esa teoría, entonces, mejor no hagamos nada, porque de ese modo vamos a molestar menos y tampoco vamos a estar cambiando la realidad del país. O sea, lo que dice Juan Castillo, bueno, si es por molestar menos, lo tenés por ahí el sonido, capaz. En el debate, la discusión, si los más ricos, los millonarios, tengan que aportar el 1% de la riqueza para beneficiar y para contemplar las demandas de los sectores más pobres de nuestra sociedad, nos genera problema. Fíjate vos qué tan lejos estamos de la posibilidad de seguir avanzando en materia de una discusión que hay que darla, efectivamente. Respecto a esto, ¿qué opinión te merece las declaraciones de Betiana Díaz de que esto es simplemente una discusión de 3 senadores y no una polémica de la bancada frente amplista? No la escuché, pero bueno, dijo eso. Si dijo eso, no la comparto. Para nada no la comparto.
con esa teoría, entonces no hagamos nada mejor porque molestamos menos, pero tampoco vamos a estar cambiando la realidad del país. Nosotros yo estoy convencido de que estar colocando como partido, como sectores políticos, una propuesta para el debate, para la discusión. Capaz que no es la mejor, estamos dispuestos a escuchar y a debatir los contenidos de otra propuesta. Bueno, ahí estaba. Una Eso es cosa, lo que en pensaba verdad Juan dicen, Castillo. no es correcto. En realidad es lo que es. En realidad son 4, no 3. Y la idea es ensanchar la base eventualmente de senadores que se acoplen a la discusión. Pero en este momento tenés 4 senadores de 17 que están llevando la bandera con mayor o menor énfasis sobre este tema. A mí, Sí, no, está claro que no es un debate que se esté dando en la bancada como tal y que sea un tema que el Frente Amplio, o sea, es un tema que le ingresa por la ventana, pero el guarda con el ningunearlo porque esos debates empiezan a acumular y a generar consenso en algunos sectores que se pueden movilizar y se te mete por la Es lo ventana. que quiere hacer Andrade, por Claro. ejemplo. El Andrade está trabajando para poder convencer a algún otro senador. Hay que ver, yo qué sé. Estaban tanteando. Ya ponían el ejemplo de Enrique Rubio, que no es senador, pero bueno, que estaba mirando con buenos ojos de la vertiente artiguista este tema. ¿Sí? Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, quería que le explicaran la idea. Estaba interesado en escuchar en alguna comisión en qué consistía el planteo. Perrone corriendo por izquierda del MPP, eso es lo que Yo no digo que esté de acuerdo, digo que dijo, me interesa, quiero saber más. yo creo que hay un tema de principios y un tema de oportunidad. Son dos cosas distintas y que en este momento pueden chocar. El tema de principios es si tú crees que, por ejemplo, gravar a los más ricos es un aporte que se hace al espacio fiscal. Entonces ahí tenés una concepción filosófica, que paguen más los que tienen mucho más, y también hay otra concepción que es técnica, es decir, bueno, qué tanto se grava al patrimonio en Uruguay y si gravarlo más va a generar mayor espacio fiscal para destinar ese dinero a atender situaciones complejas en el país. Y todo eso es súper válido, porque aparte no es una discusión que existe solo en Uruguay, es una discusión que se ha dado en todo el mundo, a veces centrado en los súper ricos, a veces centrado en los más ricos. Hay una nota de Ismael Grau de búsqueda del año pasado, 2024, que habla justamente de un informe del Banco Mundial donde se plantea la posibilidad de gravar el patrimonio de los más ricos en América Latina. Y si eso es una buena solución, una solución eficaz para generar espacio fiscal y para atender con esa plata determinados problemas que necesitan políticas públicas y necesitan financiamiento. Y el propio informe del Banco Mundial señala que para el caso de América Latina lo más razonable es centrarse en un impuesto al patrimonio focalizado en los bienes inmobiliarios. ¿Por qué? Y bueno, porque son fáciles de detectar y porque son difíciles de mover. Entonces, trata de dejar por fuera los activos. Entonces, esa es una discusión que tiene una parte técnica, una parte filosófica, o sea, una parte de principio. Y otra de oportunidad. O sea, es el momento de entrar en este debate para el gobierno y para el partido de gobierno, que es el Frente Amplio, y es el momento de volver a recoger, si se quiere, una propuesta que en realidad viene del PIT-CNT y del Partido Comunista. O sea, es el PIT-CNT y el Partido Comunista quien le vuelven a marcar la agenda un poco al Frente Amplio. Ya lo hizo con la seguridad social y ahora lo está haciendo con el impuesto del 1% a los más ricos. Entonces ahí voy hacia otra realidad. ¿Cuál es la agenda que está marcando el gobierno desde un punto de vista innovador en el sentido de propuestas políticas que sean como estas, ¿no? Debatibles y un tanto innovadoras? Bueno, yo creo que si no hay una agenda donde vos planteás un debate fuerte sobre determinados temas, te la empieza a ocupar las propuestas que vienen de otro lado. No comparto. No comparto y te digo por qué. Está bueno el punto que planteás. Porque, y se lo escuché decir a alguien del gobierno que no está de acuerdo con esto. Dice, plantear el tema del 1% como, digamos, la panacea para poder tener un espacio fiscal más acabado y poder atender todos los problemas que tiene Uruguay, es de cierta forma, pereza intelectual. Es decir, No, ese es el planteamiento mucho igual, más ¿no? complejo
plantear múltiples medidas que atiendan los problemas de crecimiento que tiene Uruguay, que plantear esta única solución que eventualmente te daría más dinero para atacar múltiples temas. Entonces, y te van a decir, bueno, está, con la medida de los 800.000 trámites que estarías bajando con la reforma administrativa que está arriba de la mesa, con la revisión de las exoneraciones fiscales, con la política de ciencia, tecnología e innovación que supuestamente el gobierno va a implementar, bueno, con todo eso, eventualmente vos vas a crecer un poquito más y vas a tener un poco más de ingresos reales, genuinos. Falsa oposición, ¿no? Falsa oposición, porque nada te dice que no podés hacer una cosa y bien, la otra. Pero yo ¿no? lo que. Pero te déjame terminar. Entonces, vos ves, en un momento en que no está planteado el escenario de discutir innovaciones impositivas, tu fuerza política te incluye este debate. Y desvía el debate de algo que es mucho más árido, mucho menos rimbombante, que es pensar creativamente cómo haces que Uruguay crezca. Ese es el planteo que te pueden plantear desde el gobierno. Es decir, no es, como dijiste, de oportunidad, es un tema de oportunidad. Debatamos si es oportuno o no poner el 1% para los más ricos, pero no en este momento que tenés que debatir cosas mucho más profundas, complejas, menos gancheras, ¿no? Menos fáciles de comprender para el común de la población y que son en realidad los que a largo plazo te pueden dar un desarrollo sostenible. Yo tengo la impresión que en relación a la cuestión de oportunidad, que en realidad las expectativas de quienes están abonando este debate no es tanto que aparezca en la ley de presupuesto un impuesto al 1% más rico. O sea, creo que nadie está pensando en ese escenario. Creo que es más vieron que caló la idea y están tratando de abonar y que el debate efectivamente se dé para que eventualmente se instrumente en algún momento, sea en este gobierno, o sea como un compromiso de campaña para el siguiente. Me da la impresión. De todas formas, en relación a la oportunidad, hay una discusión que se abre ahí, que es, vos tenés compromiso de campaña de no aumentar impuestos y también tenés una serie de compromisos de campaña de atender una serie de demandas sociales en las cuales tenés la duda de si vas a tener o no vas a tener poder de fuego para poder atenderlas. Entonces, ahí es donde entra el recurso rápido del 1%, porque probablemente no te va a dar de la otra forma. Y vos decís, bueno, no, pero el debate que hay que dar es las microregulaciones y cómo mejorás la competitividad. Perfecto, pero esa no es una tarea que tenga que estar haciendo el PIT-CNT, los movimientos sociales, el Frente Amplio. Esa es una tarea que tiene que estar haciendo el gobierno en concreto, porque ya las prometió, ¿no? O sea, tienen que estar trabajando en eso en este momento y se han ido presentando, se presentaron medidas para abaratar las fronteras. Inocuo, ¿no? ¿En qué sentido? Que no es un debate inocuo, porque si vos tenés una fuerza de gobierno o de partido de gobierno debatiendo sobre un impuesto a los más ricos, no es un debate inocuo, es decir, eso genera incertidumbres, expectativas, para bien o para mal. Justamente lo que señala este informe del Banco Mundial es la complejidad, por ejemplo, cuando se piensa en el patrimonio neto, de gravar activos, porque en el sentido que son más fáciles de mover. Entonces vos decís, tapa, un 1% no es nada. Sí, pero yo lo llevo a un paraíso fiscal y no me cobran el 1%. O sea, 0 es menos que 1%. Entonces, también tenés que ver cuáles son las señales que se van dando en esa discusión hacia un país que en este momento hay empresas que están cerrando, hay empresas que no están pagando salarios, hay empresas que están pagando el salario en cuotas, o sea, están cuantificando el salario, hay empresas que se levantan y se van a Paraguay. Entonces, no es un debate inocuo, no estás debatiendo sobre otro tipo de temas que no te puedan llegar a generar, ¿no?, un escenario de dificultad para tratar de, vos decir, bueno, mi agenda de crecimiento y lo que busco es atraer inversiones, que venga dinero, que venga plata y vemos cómo distribuir esa nueva plata. Sí, ahí lo de las empresas como que corre por otro lado, ¿no? Porque yo qué sé, Yasaki, vos al señor Yasaki no le estás poniendo un impuesto al patrimonio y vive acá. Eso es un tema del costo de trabajar acá en Uruguay, el costo de los empleados, la mano de obra. Te podrían dar vuelta ese argumento y te podrían decir, no, me corren porque le quiero poner el 1% de impuesto al 1% más rico, cuando en realidad acá ya hay empresas que se van, pero no tiene nada que ver con los impuestos que hay, sino que tiene que ver con el costo de la mano de obra uruguaya. Bueno, pero eso está considerado como parte
de todo el paquete de costos que vos tenés. Pero, Claro, pero que te digo que esta es a la persona, no a la empresa. Sí. Sería, por ejemplo, el señor Yasaki que le pones el impuesto, que no vive acá. Sí. Yasaki que se va acá se va por otras razones. Con más razón. Pero no tanto, porque yo entiendo lo que vos decís, que son importantes las señales, porque los mercados reaccionan, etcétera, y tenés que ser prolijo. Entonces vos tenés que dar las garantías de que si cuando vos vas a tomar una medida que no va a ser sorpresiva, que vas a respetar las reglas de juego, que no vas a estar haciendo cualquier desastre con la economía, perfecto. Todas esas señales las tenés que dar. Ahora, lo que no tenés por qué hacer es amputarte la posibilidad de dar determinados debates. Y acá estás hablando de un debate que en realidad es recontra, chico. ¿No? O sea, es el debate de si ponés o no ponés un impuesto de un 1% a las personas físicas. No, Yo creo que si es un debate recontra chico no generaría tanto, no es un debate recontra chico, problema. es un debate. No, porque podés discutir el sistema tributario, podrías discutir muchísimo más. Y no es que y te vas a amputar la posibilidad de tener discusiones sobre cómo cambias el régimen tributario. La oportunidad de la discusión. Pero la oportunidad nunca va a ser buena para el que no quiere que le pongas impuestos. Yo lo que impuestos. digo es que mi lógica, que en cierto sentido creo que la lógica de gobierno es, en este momento tenés muchas reformas por venir. Te estás quemando las pestañas para ver las formas de generar incentivos para que se invierta más, para poder distribuir de mejor manera, de hacer crecer el salario. Pero ahí entra lo que decía Juanchi, de que si vos no sos capaz de tener una agenda potente y comunicarla bien, te van a correr con propuestas mucho más entretenidas y gancheras que con eso. Pero es que justamente es la fuerza de gobierno. O sea, no te digo el PIT-CNT, pero te digo, sector de tu gobierno, cuando ves que tu gobierno está tratando de buscar herramientas por todos lados para tratar de generar espacios de recaudación, para generar mejoras en todos los problemas que tiene nuestro país. Vos tirás esta consigna, porque es una consigna, o sea, haces carne de esta consigna y la pones a debatir en pleno planteamiento del presupuesto, no estás jugando mucho para tu gobierno. A eso voy. No estás jugando, o sea... Bueno, pero eso si tu perspectiva es que vos tenés que ser leal a lo que haga el gobierno, en todo lo que plantee. Hay otra gente que dice, no, yo respondo a un partido político, a los que me votan, que tienen cierta sensibilidad, que quieren esto, y yo quiero que el gobierno vaya por acá. Si tu visión de la lealtad es que vos tenés que acatar toda la agenda del gobierno y no proponerles nada más, ni proponer una discusión de algo. No te digo eso. Es una visión de una lealtad. Te digo que el sentido de la oportunidad te marcaría que en este momento, capaz que en este momento, el foco tiene que estar en otras discusiones y no en esto, que en definitiva no va a pasar nada. Y tú lo sabés, ese como es el senador, tema. Ese es el que tema. esto no va a prosperar. ¿Me explico? Entonces, o sea, que no va a prosperar en este momento y capaz que no prospera nunca, o prospera, aplazar un poco. El sentido de la realidad entraría ahí. 100%. ¿No? ¿Cuál sería la oportunidad perfecta para discutir esto? ¿En qué momento se discutiría? El año Idealmente. que viene, haberlo discutido en el pasado, discutirlo el año que viene. El año que viene. Dejar que el gobierno te presente una batería de medidas con los que cree que el país eventualmente en un futuro cercano puede empezar a crecer a tasas más altas. Todas esas reformas que obviamente son mucho menos sexy que esta, pero que son necesarias, que tiene que ver incluso con la desregulación de importaciones, que no la discutís porque son más áreas de poner en la agenda, son iguales o son menos complejas que esta, pero son más ejecutables, pero sin embargo no salen. Entonces, hay otras discusiones quizás mucho más cercanas, mucho más pegadas a la realidad que esta, que no se están dando porque no son sexy y no es porque no puedas instalarlas en la agenda, es porque capaz que a la gente no le cuesta entender que hay una empresa que tiene monopolio en la importación de ciertos productos. Y cuando empiezas a raspar te das cuenta que eso en realidad está cambiado hace décadas y todos los partidos están consensuados en que hay que cambiarlo y no se hace. Es decir, hay discusiones más importantes que esta, seguro. Es una discusión importante, seguro esta. ¿Es una discusión a dar en algún momento? Seguro. ¿Es el momento de darla ahora? No. Digamos, la discusión tiene sentido si vos tenés un objetivo que para el cual querés ese dinero. Si no tiene sentido, porque grabar por grabar no tiene sentido. Uruguay no es el primer mundo. Acá es porque tenés un objetivo concreto, que es decir, bueno, en el caso del PIT-CNT lo pone arriba de la mesa en relación a las políticas de infancia. Y la pregunta es si vas a tener dinero o no para hacerlo, o si vas a lograr crecer o no al ritmo que esperás crecer para poder hacer frente a eso. Entonces, la urgencia es esa, no es el impuesto por el impuesto. No, la urgencia existe y es la pobreza infantil, es la pobreza estructural, claro, y es el déficit de vivienda. Todo eso está arriba de la mesa. Pero gobiernos que asuman
diciendo que hay que generar desregulaciones en el comercio exterior, ¿no? No es el primero, tuviste el pasado que también asumió y donde apure quizás el Frente Amplio también tenía con Astori en el tercer periodo del Frente Amplio también una discusión que iba en esa línea. Y sin embargo, esas cosas no estaban poniéndose arriba de la mesa. No. O mejor dicho, Pero son no se difíciles de terminaban instalar aplicando. también, ¿entendés? No se terminaban aplicando. Porque Son tenés un problema para desarmar esas cosas que son más chiquitas de las cuales vos estás hablando. Una última. Sí. Mauricio da Rosa, el economista, consultado sobre cómo se define el 1%, porque vieron que arrancamos por ahí y quedó la duda. ¿Cómo se define el 1%? ¿Quiénes entrarían en el 1%? ¿Tenés el video por ahí, Cecita? Lo podemos ver. A ver, ¿cuál sería el 1% sobre el cual quiere ir el PIT-CNT y algunos senadores del Frente Amplio para grabarles el 1%? Es un animal distinto. Juega en otra categoría. Es otro nivel de ingresos, otro nivel de patrimonio. Primero, tiene mucho más ingreso que el resto. Para entrar al 1% se requerían algo así como $9.000 mensuales. El 1% más ingresos tiene algo así como el 15% del ingreso total, que es equivalente a lo que tiene el 50% más pobre combinado. O sea, vos agarrás a toda la mitad más pobre de la población uruguaya, a todos juntos, y tienen el mismo ingreso que ese 1% de más ingresos. ¿Cuál es la fuente de los ingresos de esos tipos, ¿no? Yo te digo, para entrar al 1% precisas $9.000 mensuales. Y ahí rápidamente crece. Para entrar al 0,1 son $35.000 mensuales. Creo que para entrar al 0,01 eran como $155.000 mensuales. O sea, a las 250 personas más ricas de Uruguay les entra $150.000 por mes. Para el 99% de nosotros, los ingresos que tenemos son o salarios o jubilaciones, ¿no? Básicamente. En el 1% es el lugar donde esto cambia. Ahí lo que predomina son los ingresos por capital. En particular, si uno va al 0,1% más rico, ahí lo que predomina, la fuente de ingresos son los dividendos. O sea, la plata que yo recibo como dueño de empresas. En patrimonio, digamos, es muy difícil saber exactamente. Para fijar ideas, un número razonable es establecer el umbral en $1 millón. Si vos con $1 millón de patrimonio entras al 1%. En patrimonio tenés que el 1% más rico tiene, depende de qué estimación, pero entre el 35 y el 40% del patrimonio. Mientras que la mitad más pobre tiene 2-3%. Porque de hecho lo que más hay en la mitad más pobre son deudas. O sea, tienen patrimonios de hecho negativos en general. Pero ahí rápidamente se dispara. Entonces vos ves patrimonios de 1 millón, 2, 3, 5, 10, 20, 50, hasta 1.000. De hecho, 1.100 millones es el patrimonio máximo que tienen uruguayos, que son los dos que están en la lista de Forbes. ¿Quiénes son los dos que están? Bueno, ahí estaba ahí. Que con un poco cuál sería el 1%, ¿no? Y la diferencia que menciona Juanchi de la diferencia que sería de dónde viene esa plata y qué, si es plata del patrimonio, si es de la empresa, si son dividendos. Puede ser, por ejemplo, ir específicamente sobre algo como el inmobiliario o podría ser el patrimonio total, pero la idea, habría que ver qué es lo que dice el PIT-CNT de esto, ¿no? Pero yo entiendo que la idea no sería ir sobre los ingresos ni sobre los activos de una empresa. Sería sobre patrimonio de la persona física. No, sobre los dividendos de una empresa, que es el ingreso por capital. Que le llega a la persona física, exacto. Claro, sí. Vos tenés Yo una entiendo empresa, que es eso, pero no veo un documento del y- PIT-CNT que diga exactamente qué sería todavía. Bueno, eso es lo que Es lo está, que yo creo interpretar. eso es lo que está planteando Mauricio De Rosa. de Rosa, ¿no? O sea, lo que propone el informe del Banco Mundial, lo que propone es, en casos como Uruguay, por ejemplo, entiende que hay una subutilización del ingreso por la propiedad. Y dice, bueno, una Que no se puede fugar. no, lo que se graba es poco, se podía grabar más, en definitiva, que Uruguay tiene un buen sistema de evaluaciones de la propiedad, o sea que eso le permitiría avanzar sobre un impuesto sobre los bienes inmuebles, ¿no? Pero ahí ya vas a generar otra discusión fuerte. Tenés a Rodrigo Darín, el director de la OPP, que fue uno de los impulsores del aumento del impuesto a la herencia, por ejemplo. Otra discusión que tuvimos en su momento, que así como salió, fue un globo sonda, cayó, ¿no? Y Darín hoy día no la sostiene, siendo parte del gobierno, no sostiene que tienes una discusión a darse, y era una de sus banderas principales, ¿no? Y Mauricio de Rosa lo mismo, o sea, obviamente dentro de la academia no hay tiempos para discutir los temas. La academia tiene otras lógicas. Yo lo que hablo es de la política, la política real. La política real no está en sintonía con esta discusión en este momento.
Yo entiendo lo que decís y creo que en buena medida comparto. O sea, es claro que el gobierno tomó definiciones y en el caso del ministro de Economía tiene concepciones que no van en línea con un planteo de este tipo. Entonces, digamos, no está en la agenda del Ejecutivo esto y es razonable que el Ejecutivo salga con ese tipo de respuestas en relación a no vamos por ahí y que haga el plan con el que llegó al gobierno. Lo que no estoy tan seguro es de salidas que le marquen la cancha de qué debatir y qué no debatir al resto. Porque lo peor que puedes hacer es enojarlos, ¿no? Y que se lo pongan entre ceja y ceja y te lo miren, porque te lo van a sacar. Es una idea muy compradora. Y seguramente seguramente no. Estoy convencido que es mucho más seria que la versión que tuvimos el año pasado discutiendo el plebiscito por la seguridad social. Pero en relación, si lo tomás en los términos de cómo lo discute Mauricio de Rosa, no como lo tirás arriba de un escenario o cómo después empezás a discutirlo cuando lo sacás de ahí. Pero en los términos que lo está defendiendo Mauricio de Rosa, tiene un montón de cosas que son atendibles. Pero en este momento no estamos en la lógica del tipo que va a buscar el gato allá, donde está la casita con la luz. O sea, desde el gobierno todavía no hubo grandes paradas de carro con el tema. Lo máximo que tenés es que ahí diciendo son 3,17, que es una realidad. No, de hecho, esos son números, datos. Claro. Sacarle plata a la gente, digo, a los más ricos o al que sea, es fácil. Vos decís, estos son los porcentajes y a esto habría que grabarlos un 1 o 2% más. ¿Por qué no 3%? Quizá con 5% podemos atender más problemas. Ese es un principio de equidad y solidaridad. No, seguramente porque por ejemplo, el ejercicio que hicieron Mauricio de Rosa y Joan Vilá descontaba algunos efectos de ilusión y evasión que podían darse a la hora de aplicar un impuesto de este tipo. Sí, la curva del AFER, ¿no? Es decir, vos aplicás un impuesto y después terminás... bueno, en tu caso generando hipotético una caída de la recaudación. De por qué no un 5%, seguramente eso daría de manera distinta. Si te ibas hacia ahí, me imagino. Además, el marketing de 1% al 1% suena mejor que 5% al 1%. El debate se puede dar. Yo creo que nadie tiene que amputarse esa posibilidad. Lo que dicen es que es estéril. No, yo no digo que sea... Yo digo que en este momento es políticamente estéril. Que es el año que viene. Yo no digo que sea estéril. Yo lo único que digo es que es un debate incómodo en este momento para el Ejecutivo y para el partido de gobierno. Nada más. O sea, si vos sos... de la oposición, comprás pop y la mirás del balcón. Porque es una manera de generar una nueva grieta dentro de la fuerza política que está gobernando hoy, que es, ponemos a la gente que al final toma decisiones como la derecha, dice que no hay plata. Y mirá nosotros sí somos re justos y somos re de izquierda porque queremos grabar a los más ricos. Vos no querés grabar al más rico. Entonces vos no sos de izquierda. Vos sos un mandadero del mundillo financiero internacional. Entonces, yo no estoy seguro es un debate incómodo porque no estoy seguro que en este caso se vaya hacia esa animosidad que se vio, por ejemplo, el año pasado con el plebiscito. Yo no creo que se vaya. Más allá que se vaya la animosidad, no se puede debatir nada. No, pero por eso digo que es un sentido de la oportunidad. En ese sentido de la oportunidad. Si vos ingresás al gobierno diciendo, bueno, no vamos a subir impuestos, por más que el programa del Frente Amplio dice otra cosa, pero el equipo económico y el presidente dicen que no van a subir impuestos, entonces ahora se le mete la discusión si tienen que subir impuestos. Entonces va atrás el PIT-CNT con la fuerza que tiene y con el Partido Comunista y te dicen, no, porque vamos a debatir que se pague el 1% lo más rico. ¿Sí? Como decís vos, no hay eslogan más ganchero. Es un eslogan re ganchero. No tenés que discutir ni con animosidad. El simple hecho de plantearlo y ponerlo en la agenda y vos tenés que decir no, ya te deja a vos en el costado. En un lugar incómodo. Claro. Y es tu propia fuerza política la que te está poniendo. O sea, parte de tu fuerza política. Entonces, debatir, que debatan todo lo que era, que es incómodo y que termina generando una fractura entre los que son pues no sería tan tremendista, los más justicieros desde el punto de vista social y los que no, los que siempre están cuidándole la plata a los ricos, porque al final ese tipo de eslogan terminan generando ese tipo de tribunas. No generan una tribunas finas de discusión. Generan tribunas burdas de una discusión que no estás dando en este momento, que sí estuvo en campaña, a diferencia de este tema,
fue el IVA personalizado. O sea, el Frente Amplio, cuando lo apuraban diciéndole van a reponer los 2 puntos de IVA por medios electrónicos que el gobierno de la calle Pou quitó, decía, bueno, no, hay que ver, quizás vayamos hacia un IVA personalizado. ¿Dónde está la discusión del IVA personalizado? Bueno, ¿O dónde lo descartó? Está en el programa. La descartó. Sí, Y eso sí fue un discurso de campaña, no un compromiso de campaña, pero sí, Alejandro Sánchez acá lo dijo y alguna otra figura que ahora es gobierno lo dijo, y no se está cumpliendo. Y está con paños fríos y no sé si se va a discutir. Pero ha sido muy explícito en que tiene una visión distinta de cómo entender los impuestos. Pero eso sí sería un debate real sobre algo que se dijo y no se está cumpliendo. No esto. Sí, no, está claro. Esto no estaba en el horizonte de nadie. Hablando de propuestas gancheras, hoy el arranque musical es del Sapo. Perdón, y eso significa resignación El que defiende de a los ingresos. ricos. El defensor del 1%. El IVA personalizado puede significar, así como significaba resignación de ingresos, los 2 puntos de IVA que el gobierno pasado eliminó, esto también podía, y en un contexto de... No, pero en aquel caso no fue resignación. Era resignación si volvían a sacarlos. Claro, exactamente. Sí. No es momento de dar el debate del 1%, es momento de escuchar la canción del Sapo. Tranquilo. Se pusieron ¿te das cuenta que se pusieron a sacar cuentas? ¿Se sintieron tocados? Bueno, ¿Se sintieron tocados? Hay algunas personas terminaron de entender. Hay algunas personas que quieren dar el debate Juanchi, y mirá, otras personas... en este momento, de aquel lado tiene más ingresos que de este lado. Sí, ya sé, Así obvio. que, Pero es por- César, partime la mesa en dos. patrimonio. Juanchi, Sapo, Nico y Jorge. patrimonio, claro. ¿Quiénes tienen más ingresos? ¿Querés medir en el esto? patrimonio de cada uno? Yo no tengo patrimonio. ¿Querés medir el patrimonio de cada Tenemos uno? un problema. Tenés tenemos que ingreso. pedir ¿Vos tenés patrimonio? Tengo No tenés que patrimonio. responder. ¿No tengo que responder? No tenés que responder. Tengo mitad de patrimonio. Bueno, no está. tengo un patrimonio entero. Está, por eso. Además me gusta que se palpee Es la un billetera. patrimonio. Tengo patrimonio, se No, palpea si la billetera. A mí no, a mí está bien. Yo, por mí que es el debate, no tengo problemas. Es el debate y que pues haya algún tipo de Que se monta conclusión. al frente. ¿Eh? Claro, es lo que te digo. La oposición te alquila los balcones Claro. y se compra el pop. Dale. Sí, obvio. Dale que es tarde. Sí, va a ser todo terrible. Si le cobráramos más plata a los ricos, este mundo sería realmente un abismo. Ese es el mensaje que damos institucionalmente de fácil desviarse. ¿Vos pensás que hay que- Sapo nos va a pasar la canción de arranque ahora. Jorge, ¿vos pensás que hay que instalarlo, ese impuesto en este quinqueño? No, yo creo que para mí, si le pusieras un 1% al 1% más rico, te hago la lista de lo que pasaría. Se irían lejos, No, se irían no. a otros países que son paraísos. Pero sin ironía. Cerrarían te empresas pregunto. a tropel. Probablemente no quede una empresa más en Uruguay. ¿A vos no habría te- caos en las calles. ¿No te molestaría que, Gente saldría con antorchas. el elenco de gobierno principal incumpla con compromiso de campaña? Bueno, ¿Con cuál? si- Con el Con de el de no no poner- aumentar impuestos. Porque Sí. también quería disminuir la pobreza infantil. ¿no? Sería el también primer hay que gobierno- hay que cubrir ese Bueno, no, pero dígalo compromiso. entonces. Pero eso es lo más demagógico de todo. si- No, bueno. si esto se aplicara. poner un impuesto nuevo para decir que vas a combatir la pobreza infantil. No, porque está bien igual. Si quieren la seguimos después de la tanda, porque hay cosas para seguir diciendo. La seguimos por la tanda, la seguimos por la Dale, tanda, la dale. seguimos por la tanda. Tenemos que escuchar la canción de Sapo, Vamos hacer una tanda y volver. a escuchar Aerosmith. Sí, tenés ahí, Alvin, ¿cómo no? Aerosmith, sí, Papuli, acá lo tengo, mirá. Lo tenés en WhatsApp, perfecto. Año 1975, esto tiene ya sus buenos 50 añitos, ¿no? El disco Toys in the Attic, la canción Round and Round. ¿Sabes que el otro día, Sapo, en la tenida esta de la mesa con Jaime, se habló mucho del podcast de Pipe Stein? Bueno, la experiencia de Jaime yendo ahí. Ustedes lo escucharon, le hicieron una nota a Pipe el otro día. Sí, vayas a donde vayas, el podcast de Pipe Stein, donde habla con personalidades uruguayas que tienen... Y argentinas. Y argentinas, gracias, porque siempre me corrigen porque me olvido que están las argentinas, ¿no? Y son 3, por lo que dijo Pipe. Y su amor por un equipo especial. Pero me quedé pensando en el nombre de la calle, y si sigue pasando eso de que corre bruscamente el dial cuando nos escucha, por ejemplo, discutiendo sobre el 1%. ¿No? ¿Sigue estando ese hombre de la calle que nos escucha y se calienta con nosotros? Sí, claro. ¿Eh? Sí. O nos escucha igual con la calentura igual y la rabia. Hay no más sé, de un hombre en la calle. Yo creo que si estás habituado a que estás con la radio a esta hora prendida,
en esta situación no te va a llamar la atención y vas a cambiar. No los escuchar escucho una más. discusión. No los escucho más. Yo creo que puede pasar más con mandar la... un mensaje diciendo, ¿saben qué? No los escucho más. Está bien. Lleno. Calenturas propias de un oyente. Sí. Claro. Es natural. Es el aspiracional de la radio, ¿no? El podcast está en todos lados, ¿no? En todas las plataformas, lo podés ir a buscar, el de Pipe Stein. El podcast está en Spotify. Lo puedes ver, obviamente está grabado. Está ahí, están grabadas las notas y las puedes ver en YouTube. Hay una cosa que está muy buena para los que lo vean en YouTube, es que cada uno de los entrevistados lleva una camiseta de Cuadro de sus Amores, ¿no? Una camiseta especial. El caso de Jaime llevó la de Silva Cantera del 87, ¿no? La Lee del 87, porque es... Porque decía, esto lo pones en Mercado Libre y anda en los miles de dólares. O sea, porque realmente es una joya. Bueno, y se viene Rafa Cotelo ahora. Si no me equivoco, es el segundo en salir, hablando obviamente de Rampla, ¿no? Sí. Te está puteando en este momento. Bueno, muy bien. ¿Qué tienen para aportar? ¿Quedó algo más del 1% que quieran tirar sobre la mesa? ¿Les quedó algo en el tintero? Es ahora el momento, ¿eh? No, yo creo que ya... ¿La gente compra se gastó el saliva. debate o no compra? Lee mensajes, Jorge. Bien. Hace tiempo que no leemos mensajes. Juanchi, Sí. ¿qué es marcar la agenda para vos? Eso es un mensaje que te manda algo. Proponer, opinar, promover. Si el gobierno no está de acuerdo en la agenda, ¿a quién se la marcaron? Por tu concepto de que decías, bueno, si la agenda la tenés quieta, puede aparecer alguna propuesta como estas y marcarte la agenda. Marcar la ¿Qué agenda marcar es la esto, agenda? ¿no? Es que, por ejemplo, un programa de radio de la tarde dedique todo un arranque a hablar de un tema en particular. De una discusión estéril. Ujú. Más mensajes. Hola, Guille Portero acá. Es fácil sacarle plata a los ricos o a los pobres. ¿Por qué no entrar a achicar el Estado mejor y no sacarle plata al pueblo? Es un mensaje de Guille el Portero. El portero liberal. Es el portero liberal. Administren mejor los recursos. Claro. Me gusta que el concepto de pueblo se entienda a todas las El capas 1% sociales. más rico que concentra más riqueza que el 50% más pobre es pueblo. El millonario popular también existe. Claro, ¿no? obviamente. En defensa del millonario popular. Pero ¿Está ha bien? querido ser intendente de la República. De la República, de Montevideo. Bueno. Sí, pero- Existe. Es casi ser de la República. Más mensajes. Ese justamente es el problema. Decir 1% así nomás. Cualquier productor rural con 400 o 500 hectáreas tendría más de $1 millón en tierras y apenas le da para vivir una familia de 4 personas. Otra cosa es tener $1 millón en cuentas bancarias. Mensaje Sí, mandado, claro, ¿eh? muy diferentes son los patrimonios, por supuesto, y sus dividendos. Sí, ese es un mensaje más. Sí. Después hay mucha puteada, Sapo, cuando vos dijiste que no hay. Que no es el momento para discutirlo, que esperen para más adelante, etcétera. Mucho defensor del 1% preguntando Obvio. cuándo, ¿Son por qué. los mismos defensores de este gobierno, capaz? ¿O no son? Porque la discusión Sí, del 1% sí, probablemente. claramente le está atracando las pelotas a este gobierno. Ujú. Es lo único que le quiero decir. Y eso es marcar la agenda. Vos le estás pidiendo que ayude, que, Si usted, que si te usted ayuden a realmente ayudar al se gobierno. siente identificado con este gobierno. ¿Viniste a una reunión en la calle Colonia vos? No, mucho más alto nivel. Salinas. Bien, está bien. ¿No? Sí. No tan, ¿No? ¿Eh? no tan Bueno, está. a más alto nivel. No, bueno, no. Esa sería. Está bien. Calle Colonia. Al lado de Juventus. Sí. ¿Hablé Imaginen. código? ¿Demasiado código? No, Calle no Colonia había al lado de perdido. Juventus. Que tenés el MEF. Por eso yo hablé de Calle Colonia, más yendo hacia el cordón, tenés la sede Frente Amplio. Salinas, tenés el No, Frente yo estaba hablando No, del ese MEF, no sí, del sí. Frente Amplio. Sí. Imaginen que tan bien primer hacen ministro, el sí. adoctrinamiento, tienen a pobres y clase media hoy en día defendiendo a los ricos. Es un mensaje que llega. Alexander en el chat de YouTube. Humberto pone, ¿está más nervioso Juanchi que los ricos? Pone ese mensaje también. No, para nada. Por mí que impongan el 1%, yo no tengo drama. Ujú. ¿Qué más? ¿A cuántos senadores o diputados alcanzaría este De impuesto? hecho, no lo voy a tener que pagar. Mirá. ¿A cuántos senadores o diputados alcanzaría este impuesto? Pone Andy en el mensaje de YouTube. Supongo que también es un tema, ¿no? Siempre que se habla de cualquier cosa impositiva hoy en día, la gente ya te pregunta, bueno, ¿y esto agarra a los senadores, Andá a agarra la a los JUTEP y diputados? fíjate el patrimonio de cada uno de los legisladores. Claro. Ujú. No lo sé. Bueno, ahí tenés algunos mensajes que te puedo leer.
sobre este tema. Bien, el resto son inleíbles. No son, pero hay muchos, no te puedo leer. 85.000. Mucha puteada veo que Jorge va está filtrando, está bien. No, también hay, seguramente si busco encuentro para Nico, para mí, para todos. ¿Por qué no? Vamos a meternos después de la tanda en Israel, en los asuntos internos de Israel, en el conflicto en Gaza, con un uruguayo que hace ya mucho tiempo está radicado en Israel, que tiene familia, hijos y nietos que han nacido allí, que es historiador, algunos lo conocerán, otros no, Gerardo Leibner. Quizás su obra más conocida es el libro que escribió sobre la historia de los comunistas en Uruguay, un pedazo de libro muy bien documentado, que narra la historia política y social del Partido Comunista del Uruguay y de los comunistas. Pero bueno, también tiene una mirada sobre lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente, está en Uruguay y aprovechamos su presencia para entrevistarlo. Gerardo Leibner, después de la tanda. Fácil se impone. Fácil desviarse. Este fin de semana y en el contexto de la enorme crisis humanitaria que afecta a la franja de Gaza, el ejército israelí anunció una serie de pausas tácticas de la actividad militar en el enclave palestino con el objetivo de que pueda ingresar hasta allí alimentos y medicamentos. Lo hizo como respuesta a la creciente condena internacional que estaba recayendo sobre el gobierno de Netanyahu, acusado de provocar la hambruna en Gaza. De hecho, ayer mismo el presidente Donald Trump de Estados Unidos aseguró que Israel tiene mucha responsabilidad en la falta de ayuda humanitaria en ese territorio. A su vez, por primera vez desde el inicio de la invasión de la franja, en octubre del 2023, dos organizaciones de derechos humanos israelíes acusaron a su propio país de estar cometiendo un genocidio. Las cifras manejadas por las autoridades gazatíes, controladas por Hamas, dan cuenta de que los ataques israelíes han matado ya de forma directa a cerca de 60.000 personas en la franja, casi 18.000 de ellos niños, y que más de 1.000 han muerto en los centros de distribución de ayuda mientras intentaban buscar alimentos ante el hambre. Vamos a meternos con lo que está ocurriendo allí, en particular en cómo se está dando el debate en suelo israelí respecto a la forma en que se está librando la guerra contra Hamas. Vamos a conversarlo con el historiador y docente universitario uruguayo Gerardo Leibner, que vive en Israel desde la década de 70. Se fue con 11 años, nos contaba hace un ratito, y que tiene familia allá, tiene hijos, tiene nietos israelíes, y que por estos días se encuentra en nuestro país. Bienvenido, Gerardo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Mínimo preámbulo de tu periplo vital. Hasta los 11 años viviste acá en Uruguay, y después, ¿por qué razones terminaste en Israel? Soy hijo de exiliados políticos de la época de la dictadura. Mis padres tuvieron que irse. Después de un periplo que pasamos por Argentina, terminamos rebotando en Israel. Somos una familia de origen judío. Había ciertas facilidades para llegar a Israel en aquel momento. Y desde entonces nos instalamos allá. Allí hice mi liceo, mis estudios secundarios y luego el servicio militar obligatorio, que son 3 años, y mis estudios universitarios, me casé y bueno, me instalé, creé mi vida allá. ¿Tu actividad académica actualmente la desarrollás allá en la Universidad de Tel Aviv? En la Universidad de Tel Aviv. ¿Cuáles han sido tus objetos de estudio principales? Aparte del libro que ya comentamos antes de la tanda. Soy historiador de América Latina. En cierta manera utilizo mi conocimiento de la cultura hispanoparlante en mis investigaciones y imparto clases sobre historia de América Latina, siglos XIX, siglo XX. Escribo e investigo sobre cuestiones políticas y sociales de América Latina muy variadas. ¿Las universidades en Israel tienen perfiles políticos, ideológicos, según cuál sea? Sí, pero no muy nítido. O sea, cada universidad tiene cierto perfil que es plural, que es amplio, pero digamos la Universidad de Tel Aviv está considerada como relativamente liberal. En el otro extremo está la Universidad de Bar-Ilan, que es una universidad religiosa con un perfil bastante nacionalista. Y en el medio tenés a la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es relativamente liberal, la Universidad de Haifa o de Beersheba, que es un poco más nacionalista, pero todas son plurales.
¿Son universidades públicas, privadas? Son todas públicas. Son todas públicas, pero con un sistema que es muy distinto al latinoamericano. O sea, los estudios son pagos. El ingreso, hay exámenes de ingreso, lo cual hace de que el perfil social, el perfil demográfico de los estudiantes sea de clase media para arriba. Bien. Y en ese contexto te mueves tú, y en este momento los debates vinculados a el accionar del gobierno de Israel en Gaza, ¿son fértiles? ¿Están crispados los ánimos? En este momento están muy crispados los ánimos por el motivo de que después de casi 2 años de acallamiento, de críticas y de presiones dentro y fuera de las universidades sobre el debate público, se ha abierto el debate público. Hace 2 meses, 1.400 docentes de distintas universidades publicaron un llamado a terminar la guerra, acusando al gobierno de realizar crímenes de guerra que llevan a un genocidio. Eso creó una conmoción interna, obviamente, disparó muchos debates que hasta entonces, por la presión social y también en cierto grado por la presión administrativa, estaban acallados. Gerardo, vos recién dijiste, ¿no? Crímenes que llevan a un genocidio. Para vos, en este momento, si tuvieras que definir, ¿no? Si tuvieras que elegir una calificación semántica, que es, aparte de todo lo que está pasando, es una discusión que para algunos es la más importante, porque no es lo mismo una masacre, no es lo mismo un crimen que un genocidio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Gaza? ¿Qué es lo que está llevando adelante el gobierno y las fuerzas de defensa israelíes en Gaza en este momento? La política de guerra del gobierno israelí es una política de guerra genocida, tanto por las intenciones, que además son declaradas de distintas maneras, como por los hechos, por los datos que se obtienen de lo que sucede en el terreno. Habían mencionado al comienzo casi 60.000 muertos por causas directas. Bueno, el diario Haaretz el mes pasado publicó una investigación de distintos demógrafos que muestra que el aumento en la mortandad, más los 69.000 que tienen todos nombres y apellidos, los 60.000 que tienen todos nombres y apellidos, más alrededor de 10.000, y no se sabe, 10.000, 12.000 desaparecidos que están bajo los escombros, todo eso llega a unos 100.000 muertos aproximadamente. Se trata ya de un nivel de mortalidad masivo, pero que viene acompañado del desplazamiento forzado de más de 2 millones de personas. Casi no hay una persona, quedan 200.000 personas que no han sido desplazadas de sus hogares en Gaza. Pero además Israel viene destruyendo en los últimos meses de los lugares desplazados las viviendas. ¿Por qué las destruye? Para que no regresen. Y lo dice abiertamente, al norte de Gaza no va a permitir regresar. ¿Qué es un genocidio? Un genocidio no es necesariamente eliminar físicamente a todos los integrantes de un grupo, pero es destrozar a un grupo humano como tal e impedir su forma de vida, su vida. El hambre, las bombas, la facilidad, el gatillo fácil que se usa con un desprecio total de la vida humana y la intención de acorralar a la inmensa mayoría de la población gazatí en el sur de Gaza, en lo que el ministro de Defensa de Israel, Katz, ha denominado lo que va a ser una ciudad humanitaria, el único lugar donde van a poder obtener alimentos y medicamentos, es una política de crear un gigantesco campo de concentración que además los voceros del gobierno dicen, y eso va a ser temporario para ofrecerles luego que se vayan. Entonces está destruyendo sistemáticamente todo el tejido de vida de una sociedad de 2.200.000 personas con el objetivo de expulsarlos de su tierra y diezmarlos.
Eso es genocidio. ¿Cuál es la definición de genocidio válida que vos tomás a nivel jurídico? No es jurídico, yo no soy jurista. No, bueno, pero digo... yo hablo como historiador. Como historiador. Digo, porque hay una definición de genocidio de la ONU, por ejemplo. Sí, y habla precisamente de la destrucción de la vida de un colectivo humano, distinguido por determinada característica. Bueno. Entonces, en términos de lo que define la ONU, en Israel está ocurriendo un genocidio para ti. Sí, no en Israel, en Gaza. En Gaza, perdón. En Gaza. No así, perdón, Juanchi. Sí. No así, porque disparan mil preguntas, obviamente. Los palestinos que han sido desplazados de un lado a otro también. Tú hablas de campo de concentración. Obviamente remite directamente a lo que le sucedió a los judíos en el Holocausto, ni que hablar del término genocidio. Obviamente hay matices en eso, ¿no? Sí. El trabajo forzado o el exterminio como último mecanismo. Quizás no sea lo que esté sucediendo ahora, pero quiero darte algunos matices para que vos después introduzcas también los tuyos. ¿Y qué pasa en Cisjordania también, donde los colonos israelíes a veces son hostiles con los palestinos, pero ahí no habría una sistematización quizás de las matanzas? ¿Y qué pasa con los palestinos en Israel? Que incluso tienen partido propio, tienen representantes en el Parlamento. O sea, hay diferentes poblaciones palestinas en esa región. Precisamente, por eso quería aclarar que la definición de genocidio se aplica a lo que está sucediendo en Gaza. No se aplica a Cisjordania, no se aplica a lo que sucede dentro de Israel. Pero hay que entender también varias cosas históricas. Jamás un genocida dijo voy a cometer un genocidio. No existe tal cosa. Los genocidios no se anuncian, generalmente se van desvelando en el curso y muchas veces cuando ya están consumidos. Entonces, estamos alertando de que se está consumiendo un genocidio precisamente para que no termine de consumarse. O sea, yo quisiera de que dentro de unos meses alguien me diga, no, exageraste, mirá. Bueno, pero al denunciarlo estamos tratando de frenarlo. De eso se trata. Entonces estamos en un proceso, y un proceso que va de mal en peor en estos últimos 2 años. El uso masivo del hambre, como ha sucedido en los últimos 2 meses, en que casi no ingresaron alimentos a la Franja de Gaza, es algo que no se había dado 3 o 4 meses atrás. O sea, es un escalón más bajo al que se ha llegado. En Cisjordania la realidad es otra, pero es también muy dramática. Pasa de que comparado con Gaza parece nada, pero si no sucediera lo de Gaza, el mundo estaría horrorizado que desde el 7 de octubre hasta ahora 1.000 palestinos, en su inmensa mayoría campesinos, han sido asesinados o por colonos o por patrullas israelíes, generalmente en altercados en los cuales tratan de erradicar a la gente de sus tierras para crear nuevas colonias en las zonas agrícolas que ocupan el 70% del terreno de Cisjordania. Entonces está sucediendo algo muy grave que precisamente puede suceder porque al lado está sucediendo algo mucho peor y toda la atención está centrada en aquello. Dentro de Israel hay una población, un 20% de ciudadanos árabes palestinos, que son ciudadanos plenos de Israel, que tienen derechos civiles, que tienen derechos políticos, que tienen representación parlamentaria y están siendo sometidos a distintos grados de hostigamiento, especialmente para silenciar sus protestas. Esta semana se dio el fin de semana pasado una gran manifestación en la ciudad de Sajnín, en la Galilea, en la que participaron alrededor de 15.000 personas, lo cual no se había logrado por el temor que tiene la gente dentro de Israel, los palestinos dentro de Israel, y los legisladores palestinos, que son 9 en total, dentro de una Knesset de 120 legisladores, más algunos alcaldes, se declararon en un ayuno de 3 días, que culminó hoy, solidarizándose con el hambre en Gaza y exigiendo a la comunidad internacional que intervenga.
hoy culminaron el ayuno en una manifestación que realizaron en Tel Aviv frente a la Embajada de Estados Unidos, una manifestación totalmente pacífica, con permiso y autorización de todo punto de vista, pero que terminó también con algunas detenciones porque la policía intervino y obligó a bajar algunas pancartas que no le gustaban. Hay una frase que suele atribuírsele al escritor norteamericano Mark Twain, que dice: la historia no se repite, pero rima. En este caso, el gobierno de Israel, ¿en qué se diferencia de los nazis de principios de los años 40? Hay muchas cosas. Primero, en que estamos en otra época. Segundo, es que nadie quiere parecerse demasiado. Pero yendo al fondo del asunto, dentro del gobierno de Israel, y quiero aclarar, dentro del gobierno de Israel, no todo el gobierno de Israel, hay ministros con concepciones esencialmente nazis. Por ejemplo, el ministro de Seguridad Interior, Ben-Gvir, el ministro de Finanzas, Smotrich, tienen ideologías con matices, porque son religiosos. Los nazis eran laicos, por ejemplo. Pero básicamente categorizan a la gente por su origen y para ellos hay gente que merece vivir y gente que no merece vivir, o gente que merece ser superior y gente que merece ser inferior, y tienen una concepción. Luego hay otros sectores políticos que a lo mejor no me gusta su ideología o su forma de pensar, muy conservadora, muy nacionalista, muy derechista, pero que no son nazis. En ese sentido, una de las diferencias es que dentro de Israel todavía existe un pluralismo político. Los nazis rápidamente, al llegar al poder, abolieron todo pluralismo político, y antes que meter a los judíos en campo de concentración, metieron a los comunistas, a los socialistas, a todo quien se le podía oponer. Eso no sucede en Israel. Todavía hay un arco de pluralidad política, todavía se permite la divergencia ideológica, hay muchas presiones. No es una democracia plena, pero tampoco es una dictadura. Y ahí, Gerardo, porque introdujiste la beta de las disputas religiosas. Y en el fondo, lo que subyace acá también son disputas milenarias por una tierra que consideran todos santa, ¿no? Y dentro del gobierno de Netanyahu tenés esos perfiles, así como tenés dentro de las alas más radicales de los palestinos, caso de Hamás, ¿no? ¿Estamos viendo en este momento las peores versiones de los dos pueblos confrontando como nunca? A ver, del punto de vista de lo que dijiste, estoy de acuerdo contigo en lo último, en caracterizar en el enfrentamiento actual como las versiones más intransigentes de ambos pueblos, que están encabezando los procesos políticos y que desencadenaron esta guerra. Te lo pongo como ejemplo de la última votación del Parlamento, en donde, si bien no era vinculante, se votó la posibilidad de anexar no Cisjordania, sino se utilizó los nombres originales. Claro, Judea y Samaria. Judea y Samaria y también el Valle de Jordán. Es decir, sí, se habló en términos históricos, bíblicos, históricos. Sí. ¿No? Pero, ¿en qué te quiero corregir? De que no es una disputa milenaria. Es una disputa de los últimos 100 años que se presenta con colores milenarios, pero son cuentos. Musulmanes y judíos nunca se enfrentaron en Palestina o en la tierra de Israel, como quieran llamarla. No, este enfrentamiento es actual, es moderno, es por la tierra, tiene que ver con nacionalismo. Estos nacionalismos no existían de esta manera. Sí, ¿quiénes se enfrentaron por Tierra Santa? Los musulmanes y los cristianos en las cruzadas. Pero los judíos con los musulmanes casi nunca tuvieron problema. Y no había una disputa milenaria, no están haciendo cuentas. Pasa de que las ideologías nacionalistas modernas, envueltas en un envoltorio religioso, buscan justificarse apelando a esos pasados que los inventan o los decoran o los tuercen para los intereses del presente. Ahora, es cierto, es una ideología en que los creyentes creen,
Hay que hacer algunas salvedades también dentro de la religión judía. No todos los judíos ortodoxos son nacionalistas, ni siquiera son sionistas. Hay un sector ortodoxo religioso que participa del gobierno por sus intereses sectoriales, pero que no son sionistas, y que ellos estarían en determinadas circunstancias dispuestos a llegar a un acuerdo político con los palestinos. El sector nacionalista, que son, digamos, la ideología, que son los colonos que van a Cisjordania, porque es la tierra santa de los profetas de Israel y de los reyes del Antiguo Testamento, es un sector muy, pero muy específico que en este momento tiene, por situación política, tiene el control del gobierno a pesar de ser una minoría. Tú decías, esto es un conflicto que tiene 100 años, ¿no? Por lo menos. Ahora, si vamos por pasos, hay una nación judía que se ubica y se ubicaba en ese territorio, ¿no? ¿Qué significa hay una nación? Ahora hay una nación judía. Me refiero esa nación a Jerusalén y la población judía esa nación, que la habitaba. Sí, había muy poca población judía hace 100 años en ese territorio. O sea, los judíos en el territorio de Palestina hace 100 años, para poner la fecha de 1925, comienzo del mandato británico de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, la población judía en ese entonces no alcanzaba el 15% de la población total de Palestina. Estaba creciendo porque había un proceso de inmigración alentado por un movimiento sionista que invitaba a los judíos que eran perseguidos en distintas partes del mundo a encontrar su solución, la solución a sus persecuciones en la tierra histórica de Israel, que muchos de los que venían creían de que estaba vacía, pero habían árabes palestinos que vivían ahí. Entonces se fue dando un proceso de colonización que terminó germinando algo que es nuevo, con ropaje viejo, pero que es nuevo, que es esa nación judía israelí, que antes no existía como nación y que empezó a reclamar su independencia política en los años 30, cuando ya pasó a ser el 35% de la población. Entonces, si nos vamos un poquito más atrás del año 1925, podemos decir que el germen de ese nacionalismo judío es Teodoro Herzl y la fundación del movimiento sionista. Sí, sí. Y si pienso en aquellos judíos que tienen una visión bastante nacionalista sobre esta disputa, dirían, ¿no? Nunca existió una Palestina. Entonces empezarían a hacer una cronología histórica de cuántos imperios, ¿no?, dominaron la zona. Te hablarían del Imperio Persa, hablarían de Bizancio, hablarían del Imperio Otomano, de los turcos, hablarían del protectorado inglés, ¿no? Hablarían del Tratado de Balfour, hablarían de muchas cosas, pero dirían que nunca existió una Palestina como tal. Y eso seguramente sean los defensores del gran Estado de Israel, ¿no? De los que quieren ver un territorio mucho más amplio que el que tienen ahora, inclusive. Y mi pregunta es, para vos, ¿el reclamo de un Estado palestino es también parte de esta disputa más moderna, de este conflicto que nace en el siglo XX? Es decir, no tenemos que ir a la historia, tenemos que concentrarnos en lo que empezó a pasar a partir del siglo XX. Sin duda. El pueblo árabe palestino no existía antes del siglo XX. El pueblo árabe palestino también se fue configurando. Los pueblos se van configurando. No existía un pueblo israelí judío. Existía una religión judía, un sentimiento de solidaridad judío disperso en distintos lugares del mundo. Esos dos pueblos como pueblos-nación se fueron configurando en el siglo XX, confrontándose al disputar el mismo territorio. Ahora, eso no le quita derecho a ninguno de los dos. Los dos tienen derecho por el mero hecho de existir. Además estamos en América Latina. ¿Qué Uruguay existió antes del siglo XIX? ¿Qué nación latinoamericana existió antes? Ninguna.
Las naciones tienen el derecho de existir por existir, no por algún pasado correcto o imaginario. No es la historia la que otorga derechos, sino es la vida. La comunidad internacional a través de la Declaración del 47, por ejemplo. La comunidad es un mojón. La solución de los dos estados. La comunidad internacional da, digamos, cierto poder para establecer algo. Pero yo hablo de derecho del punto de vista histórico. El derecho es cuando un colectivo existe. Si un colectivo de personas suficientemente grande demuestra su autopercepción como pueblo-nación, bueno, tiene derechos nacionales. Ahora hay que ver cómo se atienden. Bien. Gerardo, hay que hacer una tanda y seguimos conversando. Hablemos sobre lo que está pasando ahora y quizás también las posibles salidas. Y también asuntos domésticos políticos en Israel. ¿Quiénes son los principales líderes de la oposición? ¿Qué piensan? ¿Qué chances tienen reales de acceder al poder y cambiar la situación? Todo eso después de la tanda. Estamos hablando con Gerardo Leibner. Es fácil desviarse. Bracafé y Nescafé presentan una buena promo. Buena para vos y buena para todos. Regalamos 10.000 pesos diarios. Y además, vos y la ONG que elijas pueden ganar 400.000 pesos cada uno. Solo tenés que enviar el número de lote y hora de tu pack al 095-459-721. Participás con productos Nescafé. Y además con Bracafé sumás doble chance. Con Nescafé y Bracafé ganás mucho más que vos. Llegó el nuevo coleccionable de ollas Bugatti Forte. Una colección que combina tradición, diseño y calidad. 10 piezas únicas, fabricadas con hierro fundido esmaltado para darle tiempo al sabor y sabor al tiempo. Nueva línea de ollas Bugatti Forte. Sabores que se heredan. Bugatti es bien tienda. Cuando conectás tu hogar a gas natural, te conectás con la comodidad. Con gas natural, vivís mejor. Disfrutá de agua caliente sin límites. Calefaccioná tu hogar de forma limpia y eficiente, con un calor regulable en cada ambiente, sin preocuparte por los horarios. Cociná con una energía que nunca se termina. Gas natural, siempre disponible, siempre confiable. Ingresá a montevideogas.com.uy y encontrá la promoción perfecta para vos o llamá al 2901-2525 y recibí el asesoramiento que necesitas. Hacé el cambio que tu hogar se merece hoy. ¿Estás por cambiar tu portón? ¿Necesitas uno nuevo? Bueno, asesórate con los mejores. Vení a nuestro nuevo local a conocer y probar todas las opciones. Estamos en ruta interbalnearia esquina Buenos Aires a metros de Carguán. Tarra Portones, todo bajo control. Cámbiate a una mutualista donde tu salud sea lo más importante. Afiliate a COSEM. Si tu cédula termina en 7, podés hacerlo en julio. Estamos conversando con el historiador Gerardo Leibner, que vive en Israel ya hace varias décadas y que está circunstancialmente en nuestro país, y aprovechamos para conversar sobre lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente. Es también de qué mojón agarrarse para empezar a contar la historia y buscar explicaciones de la resolución de los dos estados, de la guerra 67, de la guerra de Yom Kippur, de la Intifada, de la revolución del 79, es decir, de la paz, ¿no?, firmada. Capaz que te arranco por ahí, ¿no? En un momento Arafat logra, después de años de, digamos, insurrecciones varias, algo así como una paz semiduradera con territorios para los palestinos. Pero ¿quién estaba ahí en la vuelta? Estaba Benjamín Netanyahu, que era contrario a esos acuerdos de paz. Hoy día Netanyahu es el primer ministro de Israel. ¿Quién está en este momento, digamos, disputándole el poder? Veía que era Yair Lapid, uno de los principales opositores, o por lo menos en materia de votos. Lapid ya fue gobierno, fue ministro de Relaciones Exteriores. ¿Lapid es una persona que está en contra de la incursión en Gaza? No. O sea, claramente la principal oposición está a favor de lo que está haciendo Netanyahu y de exterminar a Hamas. Ahora, propone una solución que la vi que era, bueno, ¿qué hacemos con los palestinos en Gaza? Que se haga cargo Egipto, dice Lapid. Si miramos más de cerca con lupa digamos, los asuntos domésticos políticos de Israel, ¿con qué nos encontramos?
Actualmente es muy difícil hablar de una oposición. Por un lado hay una gran oposición a Netanyahu, por otro lado no hay una oposición con un programa político que dé algún tipo de solución a la crisis en la que se encuentran las relaciones entre Israel y los palestinos. Eso tiene que ver con procesos que empezaron mucho antes del 7 de octubre, con una derechización de la sociedad israelí, viene de muy atrás, viene del fracaso del proceso de paz de Oslo a partir de la segunda intifada en el año 2000, que ha llevado a la inmensa mayoría de la población israelí y a la inmensa mayoría de la población palestina a la conclusión de que aquí no va a haber paz, de que no existe del otro lado la voluntad para hacer los compromisos necesarios para establecer una relación de paz entre ambos pueblos. Esa es una realidad que se viene manejando ya 25 años. Y en realidad la discusión política entre los partidos importantes en Israel es cómo administrar el conflicto, no cómo solucionarlo. Entonces, Lapid a veces propone propuestas más moderadas que Netanyahu y obviamente no está de acuerdo con los sectores ultraderechistas de la coalición de Netanyahu, que son abiertamente racistas. Lapid es un tipo más sensato, de centro, pragmático, pero no cree en que existe una solución de acuerdo con los palestinos. Y es más, los meses en que estuvo gobernando tampoco la buscó. A pesar, y eso me parece importante señalar, a pesar de que del lado palestino ya hace varios años que existe un posible interlocutor que es la autoridad palestina instalada en Ramallah, que tiene posiciones, yo diría, moderadas, dispuestas a un compromiso político con Israel. Pasa de que los gobiernos de Netanyahu han preferido, antes del 7 de octubre, negociar con Hamás, han preferido tener como interlocutor enemigo a Hamás que a la autoridad palestina, que además es la autoridad reconocida internacionalmente, avalada por Naciones Unidas y por buena parte de los países del mundo. Dentro de la política israelí ahora está resurgiendo, pareciera, pero es muy incipiente, la centroizquierda que se había casi suicidado en las elecciones pasadas, el Partido Laborista, el histórico creador del Estado de Israel, tiene 4 diputados en 120. Y ahora se está reunificando con otros grupos, con Meretz, con el partido Meretz, que no había alcanzado representación parlamentaria, y en la crítica que está surgiendo ahora a la conducción de la guerra, parece que las encuestas demuestran de que está volviendo a crecer, pero está muy lejos de ser una opción de poder. Y esa propuesta de Lapid de que Egipto se haga cargo, que vuelva a hacerse cargo de la Franja de Gaza y también de la causa palestina? Es absurda porque Egipto no quiere. Entonces, ¿qué estás proponiendo algo que no es? Hace acordar un poco a las propuestas que hacía el Partido Laborista cuando estaba en gobierno, que no quería conversar con la OLP. Estoy hablando de los años 70 y 80, y decía que los jordanos, pero Jordania no quería hacerse cargo. La cuestión palestina no admite, no va a haber ningún dirigente árabe que va a aceptar hacerse cargo de los palestinos sin un acuerdo con la autoridad palestina. Sí existe una posibilidad para Gaza, y es que la autoridad palestina, con ayuda egipcia, pero con la aceptación de la autoridad palestina, con ayuda egipcia y con ayuda de los países del Golfo, se haga cargo de la reconstrucción de Gaza en un escenario en que realmente Israel se retire de Gaza. ¿Los países del Golfo? Estamos hablando de Arabia Saudita, por ejemplo. Y Qatar, que es el principal mediador, digamos, que es además el que puede convencer, el que puede darle una solución a lo que queda de Hamás para que se desarmen y darles refugio. Te voy a leer lo que escribía en estos días el periodista israelí Avi Issakarov, ¿no? Un periodista reconocido justamente por sus enfoques en el tema de los asuntos de Israel con los palestinos.
trabaja y escribe para varios medios en Israel, y titulaba: ya no es torpeza, es un fracaso diplomático colosal. Todos sabían, todos advirtieron. Debemos crear una nueva realidad en Gaza para traducir los logros militares y tácticos en logros políticos que cambien la realidad. Todos entendieron esto, excepto Benjamín Netanyahu. Y ahora todos están pagando el precio. Y dice, y vale la pena leer este primer párrafo: se ha dicho, escrito y descrito bastante sobre el fracaso de inteligencia militar y político del 7 de octubre. Sin embargo, parece que el colosal fracaso diplomático que ha sufrido Israel en los últimos meses y especialmente en las últimas semanas, en su capacidad para traducir los logros militares tácticos en logros políticos que cambien la realidad en Gaza, logra superar incluso los acontecimientos de ese terrible día. Es decir, es peor el trabajo desde el punto de vista político que se está haciendo ahora después de lo que fue la avanzada militar, que los errores o las omisiones que llevaron a que jamás pudiera realizar el ataque del 7 de octubre. Esta es su visión, obviamente tremendamente crítica con Netanyahu y su gobierno. ¿La compartís? En parte sí, en parte no. Yo no creo de que se trate de un error. Yo creo de que lo que Yiscahar todavía quiere pensar o creer es que se está buscando una solución. Y yo creo que no se está buscando una solución. Yo creo que los partidos de ultraderecha que tienen agarrado a Netanyahu de una forma tal que Netanyahu no puede sin ellos, lo que buscan es una guerra eterna para erradicar a los palestinos de Gaza y no crear una nueva realidad con los palestinos en Gaza. Y por lo tanto eso va a llevar necesariamente a un fracaso diplomático, porque el mundo no creo de que no lo va a aceptar. Que esa idea que lanzó Trump, medio en broma, medio en serio, de que va a convertir a Gaza, que los gazatíes se tienen que ir y que va a convertir a Gaza en un balneario, es la idea que realmente tiene parte del gobierno de Israel. Entonces, con esa idea no se va a construir una nueva realidad en Gaza que incluya a los gazatíes. Desde ese punto de vista, creo que Yiscahar todavía quiere pensar de que hay algo racional detrás de político, pragmático, detrás de la actuación de Netanyahu, y por eso lo califica de torpeza. Ahora, Netanyahu está en una lucha de supervivencia personal, política, y por eso depende de la ultraderecha, por razones de corrupción, por el juicio que se está llevando a cabo. Entonces, es prisionero de esos sectores fanáticos que no piensan en términos pragmáticos, racionales, así como jamás tampoco piensan en términos pragmáticos, racionales. ¿Y tú no crees que capaz que están viendo una oportunidad inédita en vencer a ese enemigo que ellos consideran histórico, que es digamos, la parte más radical de los palestinos, que es Hamas, y que es darle un golpe de gracia a Hezbollah, como lo hicieron, que es tener a Irán absolutamente debilitado, y mientras tanto ir surciendo esas paces que han logrado surcir a lo largo del tiempo, con Jordania, con Egipto, y ahora estaban por firmar una paz con Arabia Saudita? Es decir, ¿no hay una visión quizás que ellos creen que es la acertada? Esa era la visión de Netanyahu antes del 7 de octubre. O sea, la visión de Netanyahu antes del 7 de octubre era que se iba a poder administrar el conflicto, que se iban a poder dar fuertes golpes sobre los sectores palestinos que hacen problemas, y que se iba a poder liquidar el tema palestino firmando la paz con los países árabes por encima de la cabeza de los palestinos, y los palestinos iban a tener que terminar acostumbrando. Pero eso reventó en los aires el 7 de octubre. Eso no es posible. No va a haber paz con Arabia Saudita. Ningún país árabe va a firmar una nueva paz con Israel. Con este contexto. Con este contexto. Y con la expulsión. Y si Israel llega realmente a expulsar masivamente a los gazatíes, olvídate de la paz. Pero además, vamos a fijarnos qué está pasando en Siria. ¿Y qué va a pasar en Gaza si se acaba Hamas? Israel en las últimas semanas estaba armando a una banda en el sur de Gaza que había tenido en el pasado contactos con ISIS para jugar contra Hamas. De la misma manera que Israel en los años 70 y 80, para mantener el dominio en Gaza y enfrentar a la OLP
y a las guerrillas de izquierda del Frente Popular de Liberación de Palestina, ¿qué hizo? Fortaleció a la hermandad musulmana que luego creó Hamás. O sea, porque el problema no es Hamás. El problema es el drama de un pueblo que necesita soluciones, que necesita vivir con dignidad, con una solución a su drama de desplazados, de gente que no tiene un pasaporte, que no tiene un país de atrás, que no tiene un Estado y que necesita tener su Estado. Entonces, a medida que se lo va oprimiendo, van a ir saliendo soluciones más radicales. Vamos a terminar extrañando a Hamás. Gerardo, tengo dos preguntas. Esa frase final fue contundente. Sí, fue contundente. Tengo dos preguntas y porque vamos a tener que ir cerrando la nota. Existen conspiraciones, ¿no? Y existen circunstancias favorables, ¿no? Y hechos. El tema es dónde situamos esos hechos. Por ejemplo, muchos creen que la inteligencia norteamericana sabía perfectamente del ataque a Pearl Harbor, o que los incidentes del Golfo de Tonkin fueron básicamente armados por Estados Unidos para intensificar su participación en Vietnam, o inclusive que lo de las Torres Gemelas también era sabido por una parte de la inteligencia norteamericana. ¿Para qué? Para después tener el mejor pretexto de hacer una avanzada militar y política en regiones particulares. Y hay quienes creen también que el 7 de octubre no es un error o una omisión del Mossad, o de la inteligencia israelí, sino que sabían que algo se podía venir y ese era el pretexto para poder intensificar, ¿no?, un avance político y militar sobre los palestinos. ¿Vos dónde situás esto? ¿Dentro de la conspiración? Lo del 7 de octubre, ¿no? O, bueno, dentro de las circunstancias favorables. Si ellos nos atacaron y nos atacaron de esta manera, ahora vamos a ir por todo. Circunstancias favorables y de ninguna manera conspiración. Por muchas razones. Yo diría, si uno analiza cuál era el interés de Israel el 6 de octubre, del gobierno de Israel, es el mismo gobierno, dominado por la ultraderecha fanática que sueña con Judea y Samaria, los territorios. Bueno, no era Gaza. Ellos hubieran querido que algo así sucediera en Cisjordania. Y la autoridad palestina muy prudentemente ha estado evitando atentados toda esta época. Ellos querían que algo suceda, que algo les dé el pretexto para abalanzarse y expulsar a los palestinos de Cisjordania. Esa es la tierra prometida, no Gaza. Claro. Y la segunda pregunta que te hago, ¿no? Ha seguido las declaraciones de los gobiernos uruguayos sobre este tema. Digo los gobiernos porque incluye la administración anterior y la actual administración. ¿Crees que el gobierno uruguayo, los gobiernos uruguayos, el anterior y el actual, y su Cancillería, están actuando de una manera ajustada a una historia diplomática del Uruguay, con cautela? ¿O crees que la están corriendo de atrás porque el drama humanitario requiere de declaraciones más explícitas de condena? A ver, yo creo de que no solo el drama humanitario, sino la gravedad de la situación y los peligros que esta situación y los significados que tiene esta situación. Se están violando demasiadas normas internacionales, se está violando el derecho internacional, se están violando cuestiones humanitarias muy básicas, se están traspasando líneas que si el mundo permite que se traspasen, los que más lo van a sufrir son los países más pequeños y más débiles, porque se está habilitando la ley del más fuerte de una forma sin contenciones. Entonces me parece que no solo desde el punto de vista moral habría que posicionarse de una forma clara y contundente, sino desde el punto de vista de lo que es el interés estratégico de todos los que no tienen el poder militar para imponer condiciones al resto. Porque oímos también las declaraciones del presidente Trump, su modo de moverse como matón en el mundo, imponiendo sanciones, imponiendo condiciones, diciendo que quiere Islandia, que quiere tal cosa, que quiere tal otra. Es muy necesario
que la mayor parte, la mayor cantidad de países del mundo se paren frente a eso y digan, no, esto es inaceptable. Y independientemente de lo que uno piense sobre la solución del conflicto israelí-palestino, tienen que haber normas internacionales que deben ser inviolables, y las Naciones Unidas tienen que ser respetadas, y los organismos internacionales tienen que ser respetados. Muy bien. Gerardo Lebner, muchas gracias por estos minutos en Fácil Desviarse. Gracias a ustedes.